Vamos a esperar el aviso. Listo. Buenas noches. Buenas noches con todos y con todas. Estoy muy contenta de estar con Natalia Izquierdo, una amiga muy de tiempo además, que nos vemos. Hemos compartido momentos en Lima y en Buenos Aires. ¿Quién es Natalia? Natalia es colombiana, psicóloga y magíster en psicología clínica y de familia, logoterapeuta certificada del Instituto Viktor Frankl de Austria, fundadora del Centro Interamericano de Psicoterapia y el Centro Interamericano de Publicaciones, expositora e invitada frecuente a congresos internacionales en salud mental, investigadora y autora de temas relacionados con el arte, la creatividad y el sentido de vida. Experta de cabecera de diferentes magazines, escritos como Cronos, radio y televisión. Posee más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta a nivel individual, pareja y familia. Autora de libros como Creatividad, Espiritualidad y Sentido de Vida, que se basa en sanar la relación con la propia historia y encontrar el sentido de vida y la trascendencia. Y otros textos en relación con sus pasiones, como la fotografía, como acto narrativo y psicoterapéutico, cocina y mesa como vínculo y lenguaje. Hoy hace parte de la comisión fundadora y directiva de la Alianza Global para Encuentros con Sentido, AMES. Bienvenida, Nati. Estamos con Ricardo Lizarzaburu y Emma Rotondo, socios de Centras, el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. Estamos felices de estar contigo. Bienvenida. Bienvenidos, Ricardo y Mochi, Emma, y quienes nos acompañan desde la plataforma de Zoom y Facebook Live. Hoy día tenemos con Natalia un tema muy simpático, muy novedoso además, porque es el arte y creatividad como catalizador del sentido. Y aquí yo quisiera hacer una pequeña introducción, Natalia, para que tú puedas, digamos, dar como una ampliación de la introducción al tema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de catalizador, ¿no? Que se dice que va a una persona, a una cosa, es porque se estimula el desarrollo de un proceso. Es una fuerza, una voluntad catalizadora. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema a tratar el día de hoy? Para después seguir con las preguntas de los socios. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar con Centras. Desde su inauguración, unos meses atrás, en plena pandemia, pues yo ya estaba muy entusiasmada de que ustedes pudieran interaccionar ofreciendo todos sus conocimientos a la comunidad mundial, pero también en esas interacciones que tenemos con los logoterapeutas, pues también muy agradecida que podamos tener conexiones con otros institutos como ALTA, como AMES. Entonces hoy, pues de verdad que me siento como un privilegio poder hablar pues de un tema que me apasiona y del que he escrito. Como dices bien, un catalizador es algo que acelera o estimula. Entonces, cuando empiezo a producir algunos textos y conocimientos acerca de eso, básicamente nace de una motivación con mis hijos, porque tuve 2 hijos que empezaron a mostrar algunos dones, siendo muy poquito estimulados, y no hablo solamente de mis hijos, sino de niños que se les ponían muy pocos estímulos aquí en el centro de psicoterapia de línea artística, y eran muy fructíferos para los elementos que teníamos en psicoterapia. Entonces ahí yo empiezo a investigar cómo esto pudiera ejercer, tener no solo un valor terapéutico, sino después cuando ya avanzamos teóricamente y en la práctica hacia el sentido de vida y hacia la trascendencia. Entonces había muchos puntos de conexión. Por eso este tema de hoy te digo que es muy, yo le podría decir, dinámico por todas las vertientes que se hablen a través de lo que llamamos arte. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Estamos muy contentos con un tema además que consideramos, ¿no?, que el arte es muy importante más ahora.
Y acá viene mi primera pregunta. La importancia del arte puede llegar a ser relevante en tiempos como los de ahora, ¿no? Donde las emociones son tan fuertes y confusas. El arte puede convertirse en un gran catalizador de nuestras sensaciones. Podemos utilizar la creatividad para conducir la alegría, para superar la incertidumbre, la rabia o la tristeza, entre otras emociones. Claro que sí. Primero que sería bueno hablar un poquito de la definición de arte. Entonces me estoy metiendo en Ujú, terrenos súper ambiciosos. Pero a mí me gusta una definición pequeña que es arte es todo lo que nos permita de manera plástica o no plástica expresar pensamientos, emociones y la esencia misma del ser humano. ujú, Entonces, ¿qué es plástico y no plástico? Plástico es algo que puedo malear con las manos, pero no plástico son cosas que no, tal vez no son tan tangibles como las notas con nuestras manos, como las notas musicales, como, no, como el tema de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sí es un elemento plástico porque lo podemos moldear y visualizar, pero por ejemplo los sonidos y otro tipo de elementos como las letras, la escritura, pueden ser menos ujú, plásticos o tangibles a la mano humana, pero también son transformables como canal de expresión de pensamientos, sentimientos y la esencia humana, que es básicamente donde mora, según diría Víctor Frankl, el área de línea espiritual. Entonces, ujú. sí, entonces a la primera pregunta, si tomamos esos elementos plásticos y no plásticos y decimos, hay otro autor, Carabert, este es un francés que utiliza todo lo que es la filosofía para explicar el arte. Él dice que cualquier cosa que hagamos que para nosotros sea una expresión, viene siendo arte. Entonces ahí Ujú, también nos pone como en el ejercicio platónico, en el discurso de Kant, donde dice que todos somos artistas. Entonces no tenemos que tener una producción de algo. Si tú haces un rayón que quieres mostrarme y con eso explicarme cómo te sientes, eso para mí ya es arte. O simplemente quieres depositar allí emociones, es arte. Y tú hablaste del tiempo de pandemia. ujú, Y para nosotros los psicólogos ha sido un tiempo de observación de cómo los clínicos, los que somos terapeutas y todos los que trabajamos algún tipo de terapia, tuvimos un incremento en nuestras consultas todos estos 8 meses o 9 meses de pandemia. Todos queriendo poner y depositar emociones en un escenario hablado, que es el escenario de la psicoterapia. ujú. Entonces, ¿y por qué? Porque estaban fluyendo y aflorando conductas en un ambiente que no era tan natural para nosotros como es el aislamiento pandémico. Entonces ya en United Kingdom College hicieron una investigación y ya apareció hasta un trastorno nuevo, que es el fatiga crisis, que es como tenemos pequeños estresores sostenidos en aislamiento, informaciones que nos llegan de los medios de comunicación, el mismo aislamiento, el contacto con la familia, el tener que trabajar de medios remotos, el tener que estudiar de medios remotos, el dejar las agremiaciones de línea social y venir a encontrarnos con nosotros mismos en ese viaje que tuvimos que hacer, pues aparecieron y afloraron para nosotros los psicólogos y terapeutas y para nosotros mismos como personas muchas emociones y comportamientos que no esperaban que afloraran. Entonces, claro que sí, nosotros le dimos la oportunidad, yo le preguntaba a mis pacientes, ¿qué estás haciendo ahora con tus hijos? Eso lo vamos a hablar ahorita en siguientes preguntas. No, pues tenemos juegos como Pictionary, que es como que dramatizar algo. Entonces, todo eso, que nos escribimos cartas, nos dimos regalos, hicimos ejercicios juntos, todo esto viene siendo arte, porque el contacto se permitía a través de fuentes o expresiones que no eran típicas. Empezaron las narrativas, la expresión oral que habíamos perdido, la tradición oral, entonces ya la abuela empezaba a hablar más y esa tradición oral empezó a rescatarse. Hoy un paciente me dijo, Natalia, me di cuenta en este tiempo de pandemia, que terminó con su relación, que yo lo que tenía más que potenciar era mi relación de familia. Entonces, ese viaje interior nos llevó a utilizar medios y canales para acercarnos a ese otro de maneras diferentes. Y ahí apareció el arte. Muchos pacientes míos, yo diría que la gran mayoría,
trabajamos fotografía terapéutica, entonces me mostraban fotos de sus celulares, de las actividades que hacían en aislamiento, pero también me mostraban de su historia, de su familia, porque trabajamos álbumes familiares estando en pandemia. Entonces, afloraron muchas expresiones que hoy día para mí se están alimentando aún más la investigación y creo que todo eso nos llevó a un viaje interior que nos hace sacar lo que el ser humano es en esencia, es el área trascendente, el querer mostrar más allá de la productividad occidental o de lo que nos exige el mundo productivo, quiénes somos. De eso habla el arte, qué somos, qué sentimos. Excelente. Sí, Muy buena introducción. Además, hoy muy buena. comparto contigo la idea de que el arte está en todas partes, ¿no? Para mí el arte como que nos sigue y a veces no sabemos que lo tenemos. Gracias. Emma. Sí, mira, has hecho mención muy interesante a las distintas expresiones de arte que se han desplegado, dando algunos ejemplos de creatividad en el confinamiento, ¿no? Entonces, antes de preguntarte cuál es el rol que juega el arte en el desarrollo de las emociones y también de niños, de jóvenes y de adultos, me gustaría que profundizaras un poquito más en esas expresiones de arte que tú has podido percibir que se desarrollan en confinamiento, y luego cuál es ese rol en la parte emocional para niños, niñas, jóvenes y adultos. Bueno, básicamente hay expresiones de arte como consultantes hay, ¿no? Tenemos una gama importante que es la gama pictórica, la que yo más trabajo. La gama pictórica hace referencia, tú me estás preguntando qué es lo que yo más he visto, a personas mostrándome a través de sus dibujos, de los colores que ponen en una hoja, de las fotografías que toman, porque parte de lo pictórico es el instante capturado con la máquina o con en este caso los dispositivos ahora, como plasmar tiempos narrativos de la vida, pero también emociones. Esa es una que trabajo. La otra importante que trabajo son los escritos. Yo creo que eso es todas las personas que somos terapeutas en algún momento utilizamos la escritura para que las personas se narren de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, yo utilizo diarios fotográficos mixtos y narración. Entonces, por ejemplo, captura una imagen y cuéntame qué pasó ese día y qué te trajo a hacer esa narración. Entonces, la imagen puede ser capturada o no, puede ser pintada o no, porque lo pictórico aparece inicialmente en la parte mental. Entonces puede ser un dibujo que nunca sea capturado, que nunca lo tengamos explícito, plástico, pero que la persona no lo pueda narrar a través de la palabra, que materializa la imagen de alguna manera. La otra es la que trabajamos y tenemos la coincidencia con mi querida amiga Jackie. Yo conozco a Jackie en un taller que yo dicto hace unos 10 años en Perú sobre la parte gastronómica. Me acuerdo que se llamaba la aproximación existencial a la gastronomía como acto de sentido. Y ahí yo expliqué que se llama una actividad que diseñé que se llamaba el mantel de los recuerdos. Entonces las personas narraban como en torno a la mesa se acuñaban historias, tradiciones, sobre todo culturales. En el mantel de los recuerdos simplemente era un mantel, ese no lo diseñé yo, digamos que le puse un nombre en español, pero una italiana hizo una investigación, ella era diseñadora, donde escribían en un mantel las cosas lindas que habían pasado alrededor de la mesa, los platos que se habían comido. Entonces yo ahorita estoy siguiendo a Jackie en su Facebook, en mi cama de hospital que estuve por ahí enfermita, viendo toda la comida que ella ha puesto en el proceso de pandemia. Entonces eso es una manera de narración, de narrarse. El arte es una manera de narrarse, de saber lo que pasa. Y el alimento, perdón que me meta en ese tercer elemento que fue lo gastronómico, de lo cual tengo ese libro, Cocina y Mesa como vínculo y lenguaje, acuña muchas artes, porque está el olor, muchas percepciones, está el olor, el sabor, la postura plástica del montaje del plato, pero también lo histórico de la abuela que lo enseñó, o lo creativo, que es generar ese elemento novedoso cuando le pones un poco de semillas encima. Y también estos pacientes o estos consultantes, perdón, me enviaban fotos de lo que cocinaban. Y esa idea también pues la saco mucho
uno de mis investigaciones, y dos, de ver a Jackie tan entusiasmada poniendo sus recetas en Facebook. Entonces, muchas narraciones vinieron de esa manera de acercarse al vínculo que surge de Cocina y Mesa, porque yo termino el libro de Cocina y Mesa diciendo porque es mucho más la cocina y la mesa, es mucho más que supervivencia, son narrativas, son tradiciones, es cultura, pero también, sobre todo, es narrarse el otro día tuvimos una discusión con mi hija y estaba haciendo, me acuerdo, un salmón. Yo creo que fue el salmón más neutro que me he comido en mi vida, porque puse ahí mis emociones. Y eso hacemos todo el tiempo. Está la imagen interna proyectada eso es arte, en algo, en cualquier cosa, en una poesía, en un escrito, en una fotografía o en un plato, en este caso. Entonces esas son las manifestaciones de arte que más trabajo yo y por eso vienen esos dos escritos ligados al escrito de creatividad. Muy creativo, muy creativo. ¿Y qué rol juegan en las emociones? Un poquito, cuéntanos algunos ejemplos de lo que has Bueno, venido trabajando en el... fíjense que ahorita empecé a hacer unos registros importantes sobre bipolaridad, personas que fluctúan ciclotímicamente en sus emociones. Y en esos lo uní básicamente con fotografías que tomaban, que debían enviarme, y algunos escritos al lado de la fotografía. Y era increíble cómo había un cambio en los colores que escogían en las fotografías. Yo puedo poner todo un conjunto de tonalidades muy parecidas donde utilizaban muchos pálidos, azules y negros cuando estaban en la parte baja de la bipolaridad o en la parte de tristeza, en contraste con muchos salmones, naranjas y amarillos que me ponen cuando su vibración interna está mucho más alta. Entonces, eso solo ha sido una investigación que incluso María Prado también me motiva mucho y me inspira a escribir, porque ella es logoterapeuta y ella yo la conozco hace más o menos unos 18 años y ella me enseña un poco una tabla de colores que ella aplica desde Finlandia. Y yo empecé a aplicarlo y vi cómo las emociones también se hacían pictóricas con diferentes clases de colores, pero ahora también las imágenes que escogen mis consultantes son más firmes, podríamos decir, hablar mucho más simétricas cuando están en una área baja de su ciclotimia, hablamos de tristeza y melancolía, y son mucho más móviles, heterogéneas y abstractas cuando están más alegres. Acuérdense, utilizan más salmón, naranja, amarillo y más negro, azul y gris, que simboliza en la psicología humana más distancia y frío en etapas de ciclotimia baja. Esa es una parte. Ahora, se hizo una investigación, mi hija estudia psicología en Italia, y ella participó de una investigación muy bonita con la música, y decía que si nosotros poníamos canciones dependiendo del tono emocional en que estábamos, la investigación lo corrobora y dice que si nosotros estamos en un tono bajo, hablemos melancolía, siempre vamos a utilizar ciertos niveles de rítmicas y melancólicas. Pero no es que la música nos impacte, no es al contrario. Entonces, ay, esa canción me puso triste. La investigación decía que no, que nosotros somos los que ponemos las emociones en las diferentes canciones y músicas y ritmos que escogemos. Porque uno le dice normalmente a los consultantes, estás, ¿cómo se le dicen ustedes en Perú? Despecho, aquí se dice en Colombia, entusados, cuando ya te deja tu pareja. Entonces no pongas música romántica, no pongas, porque te vas a poner más triste. No, la investigación dice que siempre vamos a ir a buscar ese tipo de rítmicas. Entonces ya vemos cómo nosotros permeamos las diferentes expresiones de lo que somos. A veces, pero también hay el efecto de turista, ¿no? De turista impresionado, que tú llegas y ves la arquitectura, dicen que es la música hecha estructura. Y a mí me encanta la arquitectura. Entonces que tú vienes y te paras delante de un edificio y el síndrome de turista es que te puedes poner a llorar delante de la Notre Dame, la iglesia de Notre Dame, porque ves todos los acabados, los frisos, todas las gárgolas, entonces te impacta, te toca. Pero eso también requiere un estado emocional. Por eso dicen que es el estado emocional el síndrome de turista. Tienes que estar fuera de tu casa, caminando calles desconocidas, sintiéndote solo, cambiando de clima, para que esta te toque de esta manera. Entonces, fíjense cómo el ser humano y el arte y el ser humano interactúan dinámicamente de una manera tan hermosa. Y ahora ni hablar de
Billy Elliot, quiero hablar de la danza, aunque no es mi tema de evaluación, estamos buscando que los siguientes años de la práctica del Centro Interamericano, porque tenemos varias artes aquí, podamos tener técnica de cuerpo, pero les quiero recomendar una película, Billy Elliot, la historia de este bailarín que nace hijo de un minero, y él, para decirle a su padre que él bailaba, le hace una danza. De hecho, hay por ahí un video en la internet donde le hace un vestido de bailarina, le hace una danza diciéndole yo soy artista, porque con el cuerpo le estaba haciendo un performance de lo que no le podía decir con las palabras. Y eso también es arte. Lo que no puedes poner muchas veces en palabra, puedes utilizar otro elemento como tu cuerpo. Perfecto, súper didáctico. Me encanta además porque lo plasmas con tu experiencia, ¿no? Tu propia experiencia y todo lo que son colores, movimiento, tus consultantes y lo que viene. Ricardo. Sí, Natalie, tú comentabas hace un momento, ¿no? Que todos tenemos algo de artista. Y me queda claro de que el arte, ¿no? En sus diferentes formas, en sus diferentes expresiones, es capaz de transformar sociedades, mundos, ¿no? Contribuir a la cultura. Y si bien probablemente hay una pregunta muy trillada, ¿no? Si es tan importante el arte, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo del por qué no se incluye en una currícula escolar? Sabiendo, ¿no? Que, como dije hace un momento, el arte en sus diferentes expresiones contribuye a esta transformación y contribuye también a un afiatamiento del ser humano como persona, ¿no? O persona como ser humano. ¿Cuál es tu opinión de las investigaciones que tú has realizado? ¿Qué crees tú que pueden ser los motivos por los cuales, por lo menos las sociedades latinoamericanas o sudamericanas a la cual pertenecemos, no incluyen el arte dentro de la currícula escolar? Gracias por la pregunta bueno, esto tiene un trasfondo un poquito más histórico desde las investigaciones. Hay un educador muy importante que se llama Kent Robinson, él es inglés, y él dice que él habla mucho del paradigma de la educación y dice que todavía nosotros en el año 2020 tenemos modelos educativos que se utilizaban en 1880, donde empieza toda esta corriente de la revolución industrial, donde metían a las personas a ser productivas y que tenían que aprender urgentemente a leer y a contar. Y algunas bases como de ubicación geográfica. Y un poquito, entonces a leer, a contar, y utilizaban a las personas y entonces las metían en cajitas productivas para llenar cierta... En ese momento el ser humano tenía una necesidad productiva de solucionar problemas básicos como construir un acueducto y necesitaba toda esa fuerza enfocada en resolver esas problemáticas. Y crearon un modelo educativo que hasta hoy se persevera, que son meter niños en cajitas de edad. Entonces la individualidad se ha diluido desde que se fue instaurado los modelos educativos en los 1800. Y hoy tenemos esos modelos educativos, pero el niño en esencia es el niño más, o sea, es el ser más creativo y más artista que tú puedas conocer. El problema básico es que los catalogamos desde pequeños y no nos interesa que se salgan del modelo occidental productivo, entonces no le digamos que vaya a estudiar ni lo observemos que tiene ciertas inclinaciones hacia el arte, porque se va a morir de hambre, por ejemplo, en países latinoamericanos como estos. Entonces, sí, bueno, está bien. Sabemos que tocas magistralmente la guitarra, pero mejor estudia algo que te dé algo de dinero, como nos dijeron también a los psicólogos. Entonces, seguimos en modelos de línea productiva y tenemos un modelo educativo súper precario. Y lo otro son los rótulos hacia la excentricidad de lo que son los artistas, lo que somos los artistas, que somos todos, ¿no? Pero son esas personas que piensan más con el hemisferio, que desarrollan más, no piensan, no es un buen concepto, que desarrollan más su hemisferio izquierdo y entonces son más libres y entonces son catalogados de raros, de excéntricos y tú no vayas a ser como esa persona porque además se drogan. Entonces, este gueto, el de los artistas, que ellos mismos saben que no es así, los que nos hemos filtrado entre los artistas, algunos psicólogos, algunos investigadores,
nos damos cuenta que ellos conocen la esencia propia de poder expresar. Entonces, ellos entienden, como algunas personas, la importancia de incursión y de meter el arte en modelos educativos para que el niño explore su propia esencia. Y para que aun cuando nos llenemos 50% de artistas y 50% de teóricos y matemáticos, le demos la oportunidad al arte de permear más el mundo. Pero todavía nos domina un modelo económico, modelos productivos, y por eso el arte finalmente, aunque también lo han tratado de volver negocio, todavía no se instaura, porque además, miren este experimento tan interesante. A los niños de 3 años les preguntaron, ¿para qué sirve un clip? Me pusieron un clip sobre una mesa. Y los niños hacían preguntas, ¿el clip puede ser de plástico? ¿El clip puede ser gigante? Y había 300 respuestas. Después de haber sido escolarizados, más o menos a los 3 años, les preguntaban y no daban sino 10 respuestas, porque los metieron en esa cajita por edad. ¿Y cuántas personas que ustedes conocen pueden tener la misma edad y tener desarrollos supremamente diferentes? Por ahí hay también una investigación sobre cerebros, diseño de cerebros, y dice que si nosotros dejáramos potenciar libremente al niño y estarlo observando y direccionarlo hacia lo que la persona en su esencia es, eso solo lo permite el arte, y después sí que lo especializáramos en esas últimas fases en lo que es, tendríamos personas muy felices en un mundo también que pudiera llegar a ser productivo. Pero hoy tenemos personas infelices cuestionándose de lo que no pudieron hacer, teniendo un vacío existencial profundo porque nunca se les permitió por el modelo educativo y por el modelo social productivo que obviamente los padres tienen encima y nosotros también, dejar explorar la propia esencia y dones, que es lo más importante, ¿no? La otra es que ustedes saben el concepto de anestesia, la estética es esa capacidad de ver lo bello, de ver el instante, de palpar el momento, el color, la forma, el olor. La anestesia es lo que hacen, lo que hemos convertido a través de los dispositivos el ser humano, siempre está metido ahí. La estética, el poder levantar la mirada y darnos cuenta de eso bello que hay por fuera, como una flor, como el color, como lo que es, como el disfrutar una conversación, ha sido sacado de las aulas. Ahorita, por ejemplo, en Inglaterra hay buenos estudios donde el niño puede tener espacios meditativos donde también es arte poder encontrarse con su mundo interior a través de la meditación, pero también a través del mindfulness, que es estar consciente, plenamente consciente de su mundo exterior. También puede desarrollar esa no anestesia, sino esa estética. Esa estética tiene que ver con básicamente ser más sensible hacia lo que pasa afuera. Yo me pregunto mucho qué va a pasar con los años con esto de los dispositivos. Todos tenemos que estar metidos en una cosa aquí. Yo creo que también alguien me decía, doctora, eso es una estrategia de los no sé qué Illuminati para que todos vivamos metidos ahí. Y a veces yo veo a la gente en la calle y yo digo, sí, la verdad que sí parecemos unos robots. Si lo utilizamos para ver fotografías, arte, porque esto bien utilizado también está muy bien, pero pues normalmente está utilizado para de verdad obsesionarnos un poquito con lo digital y sacarnos de lo estético, de la experiencia y de la vivencia más consciente. Bueno, tú que tocas el tema del celular, Nati, definitivamente las reuniones presenciales eran, en lugar de 4 personas, 8 objetos, porque eran 4 personas y 4 teléfonos, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿para qué salen si van a estar cada uno con su teléfono? Y precisamente no creo que vean arte en el teléfono, sino a veces hasta se comunican entre ellos. Hay una, ¿cómo se? Hikikomori, hay una comunidad en Japón que ya es preocupante, ya los psicólogos allá están haciendo investigaciones, son niños que que nacieron con este medio digital y no salen de sus casas, no han salido de sus casas, prefieren estar con un dispositivo que ir a interaccionar. Se llaman una comunidad ya instaurada, hay personas de 12 a 55 años, no salen de sus casas, los hikikomori en Japón. Imagínate el nivel de aislamiento en el que llega el ser humano. Interesante. Totalmente. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, adelante. Sí. Mira, el tema de arte y juego en familia. O sea, el tema del arte como juego, el juego y el arte, ¿no? Y lo que significa los vínculos, mirándolo desde la perspectiva de la logoterapia. ¿Cómo
¿Cómo lo ves? Y sobre todo en Bueno, hay un confinamiento. concepto súper bonito que le aprendí a Clarita Martínez, se llama el homo ludem. El homo ludem es el hombre que juega. Es la capacidad, y desde ahí yo baso casi mis 2 primeros capítulos del libro Creatividad y Espiritualidad y Sentido de Vida. Y es como, en esencia, cuando nacimos, venimos a hacer un ensayo de juego, ¿no? Y ese juego también nos es castrado en modelos educativos. Nosotros, qué pena, los papás también fuimos enclaustrados en una cajita por edad, aprender matemáticas, lectura y geografía. Entonces, en ese orden de ideas también castramos mucho a nuestros hijos hacia el jugar. El jugar básicamente es explorar curiosamente el medio exterior y darse el tiempo a divertirse a través de la espontaneidad. Y eso es la base del arte. La base del arte no nace de las técnicas. En el libro de fotografía yo tengo un capítulo que dice la crítica a las técnicas, se llama la objeción a las técnicas, y hago una objeción a los psicólogos que siempre me preguntaban, Natalia, danos la técnica de fotografía terapéutica. Yo por ahí saqué un manual y lo estuve vendiendo y me lo vendí muy bien. Pero yo les decía, el arte no se deja estandarizar, porque el arte es juego y el arte fluye espontáneamente. Cuando tú estás en terapia con un niño, pues es que ese día va a fluir la terapia como quiera. Yo después, claro, los psicólogos tenemos esa tendencia a decir, voy a escribir qué fue lo que hice con el niño para hacerlo con los otros 20 niños que tengo de pacientes, que lo hacemos para a veces contabilizar ciertas cosas. Es lo que no quiere el juego, porque el juego fluye espontáneamente. Y de esa espontaneidad fluye la esencia. Y de esa esencia también la expresión de los sentimientos. Y de eso básicamente es el arte. Entonces, la posibilidad de entregarle al niño y de jugar también se dio mucho en pandemia. Yo tenía varias familias que me narraban, estamos jugando, porque aquí encerrados nos estamos aburriendo. Y esa era una oportunidad, eso es algo bonito que pasó en la pandemia, que no tenían por miles de años, porque si no es porque sale el aburrimiento, no se vuelven ni a hablar, ni cada uno allá en sus habitaciones con sus dispositivos. Entonces, el poder interaccionar corporalmente, en narrativas, en interacciones de lúdicas o espontáneas, se dio mucho en la pandemia, y ahí se pudieron explorar muchas cosas que vienen a ser narrativas de mis consultantes también. Natalie, ¿cómo fomentar el despertar del arte en las personas, ¿no? Común y corriente, y más en aquellas personas que ocupan cargos gerenciales? Puede ser un gerente o puede ser un CEO. ¿Cómo despertar esa capacidad artística en aquellas personas que, a mi entender, están muy enfocadas en el tema numérico? Y numérico productivo, qué buena pregunta. Fíjate que me pasó algo extraño, y es que hace 2 años me llamaron de un grupo que se llamaba Mujeres Power, que era altas ejecutivas de diferentes empresas en Latinoamérica que habían reunido y que oyeron que yo estaba hablando sobre sentido de vida en mujeres. Porque yo tengo unas charlas que se llaman La dignidad de la mujer, no es de línea feminista, sino es cómo empoderar a las mujeres para encontrar el sentido de vida. Y ellas llevan preparando un congreso, y esta semana y yo me tuve que hacer esa pregunta, Ricardo, porque además después vinieron ellas a ser mis consultantes, unas personas de ellas de empresas muy grandes. Y yo hay 2 cosas que le digo a las personas que tienen que explorar. Uno es su niño interior, el que juega, Emma, el que juega, el que se da ese derecho de ir a visitarlo. A mí me encanta esto de las conferencias, porque digo, todos andamos, tú andas, Ricardo, con tu Ricardito de 5 años, pero a veces te olvidas que vas con él. Y en ese Ricardito hay un montón de memorias y tal vez de promesas que sí quisieron. No, es que yo voy a ser bombero y voy a ayudar a la gente y voy a ser feliz. Entonces, cuando yo empiezo, digamos, mis guianzas, mis conversaciones y acompañamientos con altos ejecutivos, hago que visiten no el trauma, sino su niño interior, que lo tienen por allá abandonado. Y a veces ese niño interior simplemente quiere que lo saquen a comprarle un helado y a caminar por ahí un rato, que lo monten en un columpio. Y yo he puesto tareas a grandes ejecutivos de que se vayan a montar a un columpio, de que se sienten en una escalera a ver bajar gente,
de que vayan y que aunque no pinten, compren unos colores y pinten, que vayan a abrazar o a llamar a alguna persona que hace rato no hablen. Y el otro es el artista, porque aunque suena un poco redundante con tu pregunta, todos también tenemos un artista. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y qué te gustaba a ti de pequeño? No, a mí nunca me dejaron explorar. Entonces en terapia, o las personas que vienen a consultar a esta persona, Natalia, entonces yo les digo, bueno, aquí hay colores, aquí hay plastilina, aquí hay una cámara fotográfica, aquí hay unos elementos para hacer una receta, aquí vamos a oír música. Y entonces explorar el niño es hacer la cita con el artista que tenemos todos. Entonces hay un libro muy lindo de Julia Cameron que se llama El camino del artista. Es un libro que me fascina. Y ella propone que cada semana tengamos una salida artística. Entonces, que ahora no podemos por pandemia, entonces vamos a hacer una visita virtual a un museo. Vamos a recortar algunas cosas y ahí se une el niño interior, que lo dejamos de lado, pero también el artista interior. Entonces es como poder, estas personas, yo les decía, la creatividad y el arte van de la mano siempre, pero el poder es esa capacidad de pensar cosas nuevas y combinarlas se va perdiendo a medida que crecemos. Cuando tú te vuelves a encontrar con esa historia y con ese niño que va contigo, porque la niña a mí no me gustaba dibujar, era pésima dibujando, pero un día me encontré con una cámara y ahí me di cuenta que dibujaba bien o plasmaba bien, capturaba bien ciertas cosas. Ese día empieza a aflorar más tu hemisferio izquierdo, más esa capacidad a través de expresar, que también se da en la parte prefrontal y en algunas capas de la parte prefrontal, cómo combinar esas dos cosas donde la pulsión, la espontaneidad fluye, pero además la puedes expresar. Entonces, cita con el niño es ir a recorrer la historia, ir sanando esos momentos donde lo fui castrando y darnos cuenta de qué momento no lo oímos y qué cosas no recordamos. Y me encanta una propaganda que hay, no sé, de un producto, que el niño le pregunta a un grande que está en el avión, ¿y tú qué querías ser cuando grande? Entonces él todo serio se voltea y se da cuenta que él es el mismo cuando era chiquito, sino que se estaba preguntando y cómo nos hemos olvidado de las cosas que le quedamos debiendo a ese niño, ¿no? Entonces, visitarlo, dejar fluir a través del juego ese niño interior, sacarlo de vez en cuando, que llore, que vaya, que haga lo que tenga que hacer. Y ese terapeuta está también para hacer esto, pero también el artista, que vaya Latinoamérica tiene, aunque nos han dicho que no somos tan ricos en la cultura como Europa, pues obviamente hay muchas cosas diferentes que vienen de estas naciones anglosajonas, pero nosotros tenemos una cultura súper rica. Entonces, solamente preguntarle a una persona, ¿tú sabes qué indígenas vivieron en esta zona, en estas cuadras que yo vivo? No, ni idea. ¿Y sabes qué expresiones artísticas tuvieron? No, ni idea. Entonces, el poder investigar, darnos el derecho a saber de dónde sale esta pieza. Cuando yo voy a museos, yo los visito diferente, ¿no? Y escojo un elefante y averiguo en la internet, ahora gracias a Dios ya tenemos esto, de dónde salió, quién lo pintó, por qué lo pintó, y ustedes vieran eso, la abundancia que da para poder, yo estoy haciendo ahorita un análisis de Van Gogh de 2 piezas y he durado haciéndola 2 años porque simplemente me centro en qué color, qué momento emocional estaba teniendo Van Gogh ahí. Y ahí, si nos damos ese gusto de ir a esas pequeñas cosas, por ahí dice Goethe, el poeta, dice, detente, instante, eres bello. Entonces le enseñamos a ese CEO, a ese administrador, a ese dueño de empresa que pare y que ese mundo productivo, en esa rotondita que ponen a ese ratón que no va a ninguna parte, pare y pueda observar su ambiente, estar más conectado con el aquí y el ahora, con los colores, con sus hijos y volverlos a esa faceta sensible hace que sean mejores creativos, pero mejores también en la parte empática con las otras personas, pero también entender que no están para producir un peso o 1000 pesos o lo que sea que tengan que producir millones de pesos, sino para vivir la vida que tenemos y eso es visitando al niño y al artista. Nati, y aquí va una pregunta, porque justo estás, digamos, como que, ¿cómo poder fomentar ese despertar de
del artista creador, porque todos somos artistas hasta que lo descubrimos, ¿no? Tú hablaste que no sabías dibujar. Yo siempre, cuando estaba en el colegio, decía que era la reina de la calca, ¿no? Hasta que entré a la universidad y tuve que aprender sí o sí, ampliar dibujos, y cada vez que veía yo un rompecabezas ampliado con un dibujo o digamos, un documento para hacer dentro de mi especialidad inicial, los oficios, las profesiones, y decía, wow, ¿en qué momento salió en mí, no? Y justamente la pregunta viene acá, ¿cómo poder fomentar el despertar del artista creador con capacidad de poder emocionarse, imaginar, inventar desde el arte, tomando en cuenta que el mundo de la creación es un catalizador de lo que vemos y sentimos, disciplina que nos va enriqueciendo y fortaleciendo como seres humanos e integrales? Mira, a mí hay algo que que me dicen, bueno, ¿tú de dónde, qué investigación sacaste ese dato? No, yo simplemente lo que he hecho por años es observar qué hacen los artistas en los diferentes escenarios que estudian, pero también que trabajan. Entonces, si tú me estás preguntando que cómo fomentamos, yo te lo voy a hablar desde la experiencia. Yo soy una espía de artistas. Entonces, ellos, por ejemplo, en artes corporales, enseñan a la persona a oír, a cerrar por un momento todos los estímulos, los sacan de su ámbito normal, que es la casa, los llevan tal vez por allá a un campo y los especializan en oír los latidos de su propio corazón, por un ratito. Y eso hace que después de una formación de 2 o 3 años de talleres donde la persona está conectada tanto con ella misma, eso estoy hablando solo de arte corporal, y después esa rítmica es la que ellos utilizan para crear diferentes performances de danza. Miren el nivel de sensibilidad que tienen estas personas. Nosotros cuando tenemos una persona, cualquiera que sea, y la sacamos del mundo cotidiano productivo donde se montan, donde va en un transporte y todo el año trabaja para comprarle un dispositivo a su hijo al final del año, pero lo sacamos de ese, digamos, de ese modelo y lo ponemos por momentitos en un modelo más sensible, la persona va a tratar, yo creo que su cerebro también tiene transformaciones, de vincularse más con lo sensible, con lo que mora adentro, con lo espiritual. Ahí entramos allá a la conceptualización de logoterapia, con lo trascendente. Mira que Frankl tenía en unos escritos que él retomaba Nietzsche, decía que si no hubiera sido por las parodias que ellos hacían en los campos de concentración, donde desdramatizaban el drama de la muerte, porque además acuérdese que Frankl escribía libretos de ciertas obras de teatro, que yo pude ver 2 que hicieron un desarrollo en Argentina. Entonces, personas que estaban muriendo, hayan sido quitadas su nombre, les habían marcado aquí un número, nombre, ropa, profesión, dignidad, bueno, dignidad nunca se las quitaron. Iban desdramatizaban a través del humor y de la parodia la muerte misma. Entonces, como entran en el mood artístico y pueden poner sobre el escenario lo dramática, pero también lo sensible que es la vida y la muerte. Entonces, es sacarlos del mundo cotidiano y llevarlos al mundo sensible. Eso puede pasar en un escenario terapéutico hasta online. Cuando la persona, me acuerdo hace poquito, invité a uno de mis consultantes a escribir una poesía. Ay, pues me salió el reescritor. Yo creo que ese muchacho va a publicar un libro. Estaba haciendo un duelo de su novia, se había ido a vivir con una chica y rompe la relación. La que me consulta es su novia y termina siendo el paciente mío, el consultante, el chico. Mira, escribió yo digo que un volumen como de 20 poemas, y él es CEO de una empresa de un laboratorio muy grande en el mundo. Y yo decía, como el poder sacarlo a través de estos medios online, de ese medio productivo y poderlo ir a ver su mundo interior, porque eso también hace el arte, y también plasmarlo, hizo que en un momentico, en un segmento de tiempo de 1 hora, él pueda ir a otras partes de su cerebro, porque lo que hace el arte y la creatividad también es desarrollar, nos saca de zonas y de redes cognitivas que nos metieron desde pequeños. Entonces,
Yo lo que los quiero invitar aquí, porque veo que el tiempo está dando, es a salirnos de lo tradicional, a ir a investigar y a hacer interdisciplina a personas que son artistas, a darse cuenta cómo ellos, una vez mi hijo me dijo una cosa tan linda, me dijo, mamá, mira que estaba sentado en él es ingeniero musical, en un taller de actuación y ellos hablan como tú. Entonces yo dije, ay, claro, porque ellos los artistas se dan más el derecho aún que los psicólogos de explorar ese mundo interior sin tanto miedo. Nosotros es que si no tenemos la prueba estandarizada, es que ¿dónde está la investigación? A ellos no les importa. Ellos quieren oír el latido de su corazón, tun, 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 para ir después a hacer una danza. El otro día estaba viendo una investigación de Parkinson, porque igual nos tenemos que ser juiciosos y estudiar, me la mostró mi hija, donde una señora, Alzheimer, no acorda, ya estaba totalmente como su mente como dormida, ya está el Alzheimer en últimas facetas donde ya hasta los músculos están atrofiados y le ponían, ella había sido bailarina clásica, y le ponían sus audífonos y hacía los movimientos de bailarina exactos, como cuando los hacía cuando era joven. Dígame si el arte no moviliza núcleos que no moviliza nada, ni la misma medicación. Totalmente de acuerdo. Mi desafío para todas las personas que acompañan a otras, así sea organizacionalmente en empresas enormes o ustedes que dictan conferencias, es sacarlos del mundo convencional, productivo, y así sea por pequeños instantes hacerlos acordar de ese niño que mora adentro, pero del artista también que tenemos todos. Para eso hay que ser atrevidos, hay que ser administradores, educadores, psicólogos, lo que sea, terapeutas, atrevidos, que no les da miedo incursionar y que el arte venga y que yo vaya al arte. Y ahí nos damos cuenta cómo esa interdisciplina hace, yo puse una frase en uno de mis libros que me encanta, me la tomo de autoría, mestizaje expansivo. ¿Cómo nos unimos con el arte o se une con la terapia y con esa manera y con sus conferencias y hace que podamos lograr vías y como termina o habla nuestra charla de hoy, canales y catalizadores para una persona que no sabemos porque la tenemos allá enclaustrada, que existe, que es el ser artístico. Por ahí dice Frankel que el arte salva al hombre y él lo sabía bien porque era bien artista. Hay otra manera del arte que es el deporte, ¿no? Cuando tú te vinculas contigo mismo y estás fuera, estás con tu cuerpo. Porque estoy escribiendo un artículo que se llama el deporte como arte. Cuando logro esos 13 minutos y ya entro a hacer un cardio, estoy en un acto de mindfulness meditativo, ¿no? Ojalá no esté pensando por allá en cómo cumplirle al jefe, pero si logras vincularte, ahí también estás haciendo una conexión profunda contigo mismo y eso también es arte. Sí, es que me entusiasmo, no los he dejado hablar. No, me encanta tu entusiasmo porque contagia además y contagia para que después participen los que nos están siguiendo, ¿no? Y el arte es eso, es He vida, es aprendido movimiento, mucho, realmente, sí. ¿no? Sí, Y además es Ricardo, muy amplio, ¿no? es muy bueno, amplio. Por Muy ejemplo, a mí amplio, ¿no? estaba en el hospital y había una enfermera que estaba viendo una serie y yo la alcanzaba a oír, una serie de esas de Netflix y era un recorrido por la historia de una familia. Entonces, mire el arte cinematográfico, todos los componentes que tiene pictóricos, narrativos, escritos, pues es un arte visual. Pero si nosotros lo utilizamos como es, o no como es, o sea, le permitimos fluir, usted puede utilizar segmentos pequeños de películas para movilizar muchos núcleos de la persona que tiene sentada enfrente o de las personas que oyen sus conferencias. Y a todos los mueve al mundo sensible, al mundo perceptual de maneras diferentes porque todos hacemos, esa es la fenomenología, lecturas diferentes. Entonces, como a un señor lo movió Billy Elliot bailando, a otro simplemente se le vienen las lágrimas porque leí un poema de Neruda que hablaba del conflicto armado chileno. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez me pidieron hablar de arte y conflicto, ¿no? Y yo estaba bien tocada porque Colombia, yo había vivido 20 años en Colombia muy duros. Y simplemente recité 2 frases de un poema de Neruda que hablaba sobre unas fosas. Y puse una foto de unos hornos.
que tenían aquí en una zona, hay un estado de acá, un departamento que se llama Santander, sí. La guerra hizo que construyeran hornos, como los de los campos de concentración para meter todos los cuerpos. Entonces yo leí el poema de Neruda y puse esa foto. Mira, las interpretaciones que hubo, no fue el movimiento emocional, es todo lo que sacó después con unas preguntas que yo hacía sobre la niñez, sobre lo que habían vivido del conflicto, de la injusticia que había sido el estar encerrados en un narco gobierno. Entonces, el arte es un potenciador de la expresión humana. Y si logramos que de alguna manera nos visiten escenarios terapéuticos o grupales, vamos a permitir que las personas fluyan de diferentes maneras y dramaticen su existencia, pero también encuentren lo que decía Frankel con el sentido. A mí me gusta la definición de sentido de un colombiano que se llama Fred Martínez y que dice que es la coherencia entre lo cognitivo, lo emocional y los valores. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te capta? ¿Qué es lo que te invita? Ahí está el sentido, ¿no? Y entonces muchas personas que hoy me han venido preguntando, personas que llegan a una consulta, pero que también van a una conferencia o que van a un tema de línea productiva, acordarnos del valor mismo que tenemos es acordarnos de nuestra infancia, pero también cómo lo estamos materializando hoy, cómo está siendo coherente nuestra vida con esto que soñamos de pequeños. No, pues Natalia, si yo soñaba bailar y ahora tengo artritis. Pero hay un caso que tiene el libro de Elizabeth Lucas, se me escapa el libro, sí se puede ser feliz. El sufrimiento tiene sentido. Y ella dice que en su libro que había una señora ya artrítica que siempre había querido bailar, no había podido. Y en la narración, ya pues, consulta cuando tenía como unos 65 años, ya muy mal. Y Elizabeth le hace una invitación a ir a unos ensayos de unas niñas que bailaban danzas. Y ella termina pagándole una beca a un par de niñas solo para ir a los ensayos. Y eso la movió a coherencia con lo que ella soñó ser y no pudo. Entonces, a veces no, ayudar al otro, ponernos en esa posición trascendente de ir, no, ya no solamente tengo el arte para mí, sino que ya le doy a otros, hace que también nosotros podamos desarrollar sentido de vida, porque no es quedar, no, yo vi la obra de arte y lloré, pero ¿qué tal? Ahora, ¿dónde el arte trasciende? El arte trasciende cuando se lo das a otros, cuando le enseñas a otros, a que ese abuelo, aunque está demente, si le pones una música, va a poder visitar ciertas etapas de su vida o zonas de sus memorias y puedes ir ahí con él. Cuando la abuela está cocinando un guiso y te cuenta cómo se conoció papá y mamá, mire todo lo que hace el arte. Y le permites a esos abuelos que hemos callado. Hay un artículo que tengo escrito que se llama que los abuelos vuelvan a hablar. Porque no, los abuelos eran una persona importante hace unas décadas atrás. Ahora los abuelos, por ahí vi un aviso en Madrid, cerca de un metro, decía, ¿quieres ir de vacaciones? Deja a tu abuelo aquí. Hemos perdido el valor de la narrativa, ¿no? De esa palabra hablada, de la tradición oral, otra vez, porque nos hemos centrado en modelos digitales y cibernéticos y productivos. Entonces cuando sacas ese abuelo, lo traes a hablar, me cuenta y me ayuda a encontrarme, eso es lo trascendente del arte. Y muchas maneras en que el arte se vuelve trascendente. Por ejemplo, el último caso que quiero, a una familia, llegó una persona muy pobre. Dijo, no, yo no tengo fotos de cuando era pequeño, pero yo te quiero mucho a mi padre y a mi madre que son campesinos y tampoco se tomaron fotos. Y sacamos de la internet fotos de personas parecidas bebés y en su crecimiento y en algunas escenas y construimos una fotobiografía falsa, pero simbólica y parecida de lo que las fotos que esta persona no tenía. Entonces, pero ustedes no saben lo que él valoró esa fotobiografía, porque aunque es simbólica y no es real, lleva ahí, contiene historia, contiene valor, contiene tradición, contiene todo lo que el ser humano se narra desde su historia y eso hace el arte. Entonces, bueno, eso era como lo que les quería comentar. No, en realidad las experiencias de vida es lo que es el gran aprendizaje y el testimonio para los demás, ¿no? O sea, digamos, los ejemplos que das tú de experiencia y un poco hablando tú de la comida y la familia,
yo hay algo que siempre les digo a mis hijos que se ha perdido y es muy difícil recuperar lo que es la sobremesa, ¿no? Esa famosa sobremesa donde nosotros 4 hermanos, papá, mamá, en realidad una época éramos 5 porque un primo boliviano vino a vivir con nosotros, éramos 7, y eran pues, las horas se pasaban con las anécdotas familiares, el plato de comida, que era de la abuela, que era de la otra abuela no sabía cocinar, cómo iba a ser de la otra abuela si no era de ella, era de la señora que trabajaba con ella, que trajo la tradición. Entonces, todo eso se va perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo, mejor dicho. Esa sobremesa, ojalá se haya recuperado algo en esta época de pandemia, ¿no? Donde hemos Ahora, estado, donde hemos tenido ese oportunidad tema de de estar los más tiempo. vínculos con uno y con otros, ¿no? Que bien has hablado, Natalia, que me ha impresionado mucho, porque el sacar el juego y el arte, el niño interior, las diferentes maneras tan amplias como has percibido el tema del arte y la creatividad desde la danza, desde el movimiento, desde el cuerpo, desde la narrativa, desde lo pictórico, desde la imagen, o sea, diferentes maneras a través de las cuales pues nos humanizamos a través del arte. Entonces, bienvenido sea tu propuesta en todo sentido, porque nos devuelve la humanidad y nos devuelve el estar, digamos, con las redes o con lo tecnológico como la única forma de comunicarnos y de expresarnos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Sí, de la pregunta que me hizo Ricardo hay una caricatura de Kino. No es Mafalda, es otra que no recuerdo bien, era un personaje que él pintaba. Y entonces están el pintor, el hombre de Cromañón por allí, pintando las pinturas rupestres. Y le dice la esposa, vete a cazar, vete a hacer algo productivo. Siempre ha sido así de incomprendido el arte. Entonces, pero ahí tenemos las pinturas rupestres porque la señora se lo dejó pintar, seguro después lo mandó a cazar. Pero no es improductivo el arte siempre va a ser un mecanismo de expresión que va a trascender los tiempos y va a ayudar a trascender las culturas, pero sobre todo a la persona misma cuando logra dar a ese otro. Yo Muy quisiera, Natalie, sí, antes de dar el pase a preguntas de las personas que estén participando, invitados e invitadas, ¿no? La logoterapia, ¿no? Como tal, por lo menos acá en Perú, ¿no? Es una psicoterapia que recién está ingresando, no es tan conocida como otras, pero sí la considero yo como un arte. ¿Qué podrías tú opinar al respecto? O sea, la logoterapia como arte, ¿qué emoción te provoca y qué podrías compartir, ¿no? Digamos, de esa mirada, la logoterapia como arte, ¿qué podría provocarte? Pues mira que yo llegué a la logoterapia de una manera a la inversa. Yo llegué a la logoterapia por una fotografía que está en Shoah en el Washington Memorial del Holocausto nazi. Y era una foto de unos niños tras una reja. Y ahí yo empiezo a investigar qué psicologías o qué líneas psicológicas habían incursionado. Y me doy cuenta y descubro que Frankl había estado allá y había desarrollado toda una teoría. Entonces, cuando yo leí las primeras definiciones de el sentido de la vida, la libertad de sentido, la libertad, perdón, de la voluntad, yo decía, ¡ay, esa es la definición de arte! Es eso que nos va más allá, el que trasciende, lo que nos capta, los que nos lleva a ser más nosotros mismos, lo que explora nuestros valores, cuando el ser espiritual trasciende. Y yo decía, ¡ay, eso es arte! Entonces, las definiciones de libertad de la voluntad, de sentido de la vida, si tú las lees, se parecen mucho al arte. Ya obviamente tienen muchos puntos de conexión porque acotan a una parte del ser humano que es la que moviliza a las dos.
y es la parte, la esencia misma, ¿no? La esencia, es eso que no podemos medir con una prueba psicotécnica, sino es esto tan intangible que sabemos que el ser humano tiene, pero que no lo, como su alma, que no podemos contabilizarlo, pero sabemos que está ahí. Y ayer estaba leyendo un artículo sobre Asperger, sobre estas personas que son autistas medianamente funcionales y pueden llegar a ser muy inteligentes. Y yo decía, no, que no se pueden comunicar bien y que sus parejas se van por algo que se llama un síndrome de inhibición afectiva porque se aburren las parejas, se cansan. Y yo decía, ¿qué pasaría si a estas personas le pudiéramos dar esa herramienta terapéutica para poder comunicarse con su pareja la emoción que no pueden comunicar o captar? Entonces, hay muchas cosas inexploradas, como en la logoterapia, todavía hay muchos caminos que construir. Entonces, esa es otra coincidencia que tiene el arte y la logoterapia. Y bueno, y a todas luces, el concepto de sentido, donde nos encontramos con el valor. El valor es algo bueno, es algo que desde Scheller, algo que nos vivifica, que nos da esa fuerza y que nos capta y nos invita para darle ese otro. Y eso también es arte. Entonces, lo que yo puedo decir es que son definiciones análogas y que si las sabemos, si hacemos un buen casamiento, vamos a hacer un mestizaje expansivo hacia que el ser humano se encuentre con su área espiritual de una manera más creativa y más prolífica. Te agradezco mucho, gracias. Excelente. Súper. Nati, desde Facebook, bueno, te agradecen el tema, ¿no? Que es muy interesante. Te agradecen por la propuesta para trabajar a través del arte. Nos saluda a todos Marco Diseñi desde Uruguay. Y bueno, con mucha pena, como todo siempre tiene un comienzo y un final, ¿no? Y vamos a ir cerrando. Ricardo, ¿quisieras decirle algo a Natalia para ir cerrando este tema? Nada, simplemente agradecerle por estos 60 minutos compartidos y un poco más, por evidentemente agradecerla por aceptar la invitación y por compartir, ¿no? Por compartir, ¿no? Por compartir esa experiencia y que definitivamente todos, de una manera u otra, en diferentes ambientes o en diferentes ámbitos, somos y que aplicar el arte hoy por hoy en esta pandemia, en esta cuarentena, en este encierro, o en esta, digamos, sí, este encierro, hemos podido aplicar de una manera diferentes tipos de artes que nos han permitido, ¿no? Sobrellevar lúdicamente, ¿no? Un confinamiento para el cual no estábamos preparados ni previstos, ¿no? De verdad que muchísimo. Y un abrazo con mucho cariño hasta Colombia. Gracias. Les cuento una experiencia de hoy viniendo. Venía en mi camioneta y tengo una camioneta viejita porque me gusta ir a la montaña. Me paró una autoridad y me dijo, tiene vencido hace 2 días una revisión que se llama aquí técnico-mecánica. Y yo, la verdad, hice uso de mis habilidades histriónicas y pude llorar muy bien. Ay, Pero les Natalia. voy a decir una cosa, también lloré de todo lo que había pasado en pandemia. Entonces, este pobre señor dice, bueno, me sacó algo de dinero porque en Colombia pues la corrupción es terrible, ¿no? Pero no se llevó el carro. Pero yo dije, bueno, gracias porque pude a través de este histrionismo y esta capacidad de con mi cuerpo y mis lágrimas, uno que no se me llevara la camioneta, pero Dios gracias porque pude sacar un montón de cosas emocionales. Él me dijo, dije, me tocó pagarle la terapia, pero igual, el arte siempre es, el arte siempre es No, libre. y qué interesante lo que nos has comentado hoy día. Me ha encantado, Nati, porque eh, mezclas, digamos, un poco de teoría con tu vivencia, ¿no? O sea, es teórico, práctico para poder ver que efectivamente es un catalizador, es un camino, es un conductor para poder mostrar las emociones, ¿no? Para poder conocer nuestras emociones, que a veces están escondidas, a veces no sabemos que las tenemos, y darnos la oportunidad de poder salir de esta cajita a la que nos han formado. Me ha encantado esa metáfora, ¿no? Poder deslazar, sacarle ese lazo, porque a veces las cajitas están tan bien guardadas,
tan cuadraditas, me he imaginado hasta la cajita con moño, ¿no? Darnos la oportunidad de poderle sacar el lazo, abrir la caja, salir y ser nosotros y poder ver que de todo puede salir algo, ¿no? Porque el arte es arte. O sea, tú mismo lo muestras en las pinturas, en la fotografía, en la cocina, ¿no? Hasta en el maquillaje. Quien se maquilla, que tiene esa maravillosa habilidad de maquillarse y que yo felicito y envidio, ¿no? Para mí es un arte el poder maquillar. Entonces, te agradecemos en nombre de Centras esta maravillosos minutos que nos has regalado, no solamente a nosotros, sino a quienes nos han seguido y seguramente muchos verán después el video que va a estar también en YouTube. Agradecida en el alma, Nati, te mando el abrazo más grande de la vida de aquí de Lima y ojalá poder vernos pronto, pronto y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos y con todas por habernos acompañado. Mochi, ¿querías decir algo? No, solamente un adiós y salgo enriquecida realmente, ¿ah? Así que también muchísimas gracias, ¿no? He descubierto muchas cosas y voy a sacar más mi niño, voy a ponerme más a jugar y más mis temas de arte. Me has estimulado muchísimo por ese lado. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, y en sus conferencias. Y la vi todo el tiempo en la cámara, también la quiero saludar. Y muchas gracias, Ricardo, Emma, Jackie, a Shirley, que estaba ahí también pendiente, y bueno, y a todos los asistentes. De verdad, sí logro motivarlos a que sean atrevidos y a que mezclen y a que hagan sus mezclas maravillosas, que la cocina no solamente se da en ámbitos de casa, sino también podemos hacer ciertas combinaciones majestuosas de ingredientes en terapia, conferencias, logoterapia y arte. Entonces los reto para que vayan a hacer esas combinaciones. Mil gracias y hasta pronto, nos estamos viendo. Muchísimas gracias con todos y con todas y hasta un próximo momento para un café. Gracias. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.